Buenos días, estimados alumnos. Vamos a empezar este breve curso de psicología, ya que nos encontramos en días de cuarentena. Así es que vamos inmediatamente al capítulo número 1, la psicología como ciencia. Vamos a definir ahora la psicología como ciencia, pero hay que entender que no es una disciplina científica muy antigua. Recién, desde el año 1879, en que Wilhelm Wundt, en la ciudad de Leipzig, Alemania, funda el primer laboratorio experimental de psicología, separándola de esta manera definitivamente de la filosofía. Por eso que nosotros podemos definir a la psicología como una ciencia que estudia los procesos mentales que se manifiestan por medio de la conducta. Etimología. La palabra psicología proviene de dos vocablos griegos, psique, alma, logos, tratado. Por eso etimológicamente psicología significaría tratado del alma. Aristóteles, filósofo griego, escribiría una obra titulada Peripsique, que se traduce como acerca del alma. Haría una recopilación de todo el pensamiento que se tenía hasta ese entonces acerca del alma, o sea, lo que sucede dentro de la persona, y él también plantearía que existen tres tipos de alma en todos los seres vivos: alma vegetativa, sensitiva y racional, siendo esta última propia del ser humano. Por eso es que el objeto de estudio de la psicología lo encontramos en su definición. Estudia los procesos mentales y la conducta. Vamos a analizar cada uno de ellos. Los procesos mentales. Los procesos mentales se dan a nivel interno, por eso decimos que son un reflejo de la realidad. Dice, en el ser humano los procesos mentales, o también llamados psíquicos, reciben el nombre de procesos psíquicos superiores. Los procesos psíquicos superiores tienen su origen en la interacción social, lo que nos diferencia de los animales. Características de los procesos mentales, o también llamados psíquicos, son subjetivos. Esto quiere decir que se dan a nivel interno de cada uno de nosotros. No se pueden percibir por medio de los sentidos. No podemos nosotros saber de qué tamaño es nuestra memoria, de qué color es mi inteligencia o cuánto pesa mi afectividad. Tienen una base biológica. Principalmente los procesos psíquicos superiores se desarrollan en el cerebro, pero diferentes partes que conforman nuestro sistema nervioso, sistema endocrino, tienen mucho que ver. Tienen una base social, demostrándonos de esta manera que no solo lo biológico es lo que influye en la formación de la psique del ser humano, sino la interacción que tenemos con otros seres humanos. Se expresan por medio de la conducta. Como decimos, estos procesos son internos, pero podemos conocer de ellos a través de nuestra conducta. Clasificación de los procesos mentales. Procesos cognitivos son aquellos que nos permiten conocer la realidad en forma de imágenes y conceptos. Tenemos acá a la percepción, la memoria, el aprendizaje, la inteligencia, etc. Los procesos afectivos son un resultado de la interacción del hombre con su medio, en la manera en la que puede satisfacer sus necesidades. Los procesos afectivos son solamente 4: emociones, sentimientos, estados de ánimo y pasiones. Los procesos conativos volitivos son aquellos que dirigen, orientan nuestra actividad hacia la búsqueda de un determinado fin. Tenemos, por ejemplo, la motivación, la voluntad, el interés. El otro objeto de estudio de la psicología es la conducta, que es toda acción o reacción de una persona o animal a un estímulo del medio ambiente. La conducta tiene las siguientes características. Es observable, es decir, se puede ver por medio de las acciones, los gestos que tiene la persona. Medible, puede saberse su intensidad, si es más o es menos. Modificable, que se puede cambiar, y temporal, que dura un tiempo determinado. La finalidad de la psicología, es decir, ¿para qué existe la psicología? Son 4 las finalidades de la psicología. La primera, describir, es decir, responder a la pregunta ¿qué es? Observamos un niño que golpea a sus compañeros durante las horas de clase, en el patio, a la salida.
Luego, la siguiente finalidad de la psicología es explicar, es decir, responder a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué el porqué de esta conducta? Nos damos cuenta que este niño que pusimos en el ejemplo anterior es violento porque en su casa también recibe golpes de parte de su papá y esto lo transmite a sus compañeros en el aula. De describir y explicar podemos nosotros derivarnos a lo que es la tercera finalidad de la psicología, predecir, que es anticipar, elaborar leyes que pueden generalizar a un común de individuos. Es decir, respondiendo después de describir y explicar en el ejemplo que hemos mostrado, que les estoy contando, podemos decir que todo niño que recibe maltrato es muy probable que también sea un maltratador. Y aplicar sería modificar la conducta. En este caso, para que el niño del ejemplo pueda cambiar, necesitaría recibir de terapias. Escuelas de la psicología. Vamos a pasar ahora a ver aquí un poco de historia de cómo ha ido evolucionando el pensamiento psicológico. En la actualidad no tenemos escuelas, sino perspectivas desde las cuales se puede ver los fenómenos psicológicos que suceden en la actualidad. La primera escuela, llamada estructuralismo, cuyo representante es el padre de la psicología como ciencia, Wilhelm Wundt, fundó en la ciudad de Leipzig, en Alemania, el primer laboratorio experimental de psicología. Su objeto de estudio fue la conciencia. Método que utilizó principalmente fue el de la introspección. Más que darnos a ciencia cierta lo que es el estudio de la conciencia, lo que hizo Wilhelm Wundt con la escuela estructuralista fue desligar a la psicología de la filosofía. En Estados Unidos aparecería como respuesta al funcionalismo. El filósofo William James también utilizaría como objeto de estudio la conciencia, pero la manera en la cual se adapta al entorno en el cual se vive. Por eso que aquí, que coincide justo con la época de la Revolución Industrial, fue muy utilizada en el campo de la contratación de personas. Método que utilizó la introspección y la extrospección. Ya vamos a analizar qué quieren decir cada uno de estos métodos. El conductismo, cuyo representante es John Watson en Estados Unidos, como respuesta al funcionalismo y el estructuralismo, diría que no se debe estudiar lo interno, porque eso es difícil de ver y conocer, sino que lo que la psicología debe estudiar es la conducta. Método que utilizó es el de la observación. Por eso es que en diapositivas anteriores decía, es lo mismo observar que ver. Y la experimentación. La reflexología también, cuyo representante es Iván Pavlov, y el objeto de estudio fue la actividad nerviosa superior como signo de respuesta a estímulos que se presentan. Iván Pavlov, por ejemplo, con el condicionamiento llamado clásico, ¿no? Método que utilizó la experimentación. Otra escuela es la escuela de la Gestalt, llamada también psicología de la forma, cuyos representantes son Marx Wertheimer, Wolfgang Kohler y Kurt Kofka, todos ellos de la Escuela de Frankfurt, allá en Alemania. Objeto de estudio, la percepción, método que utilizaron la introspección y la experimentación. Y una de las escuelas más famosas y conocidas en la psicología, el psicoanálisis, cuyo representante y fundador es Sigmund Freud. El objeto de estudio, el inconsciente. Método que utilizó la asociación libre de ideas. Tenemos ahí una fotografía de Sigmund Freud. En la actualidad no existen escuelas psicológicas, sino enfoques que son diferentes puntos de vista de abordar los fenómenos psicológicos. Una de estas escuelas es el neoconductismo y encontramos ahí como su representante a Frederick Skinner. Vamos a ver más adelante lo que es el condicionamiento operante,
Neopsicoanálisis, Erich Fromm, que se desliga del pensamiento únicamente sexual que tenía Sigmund Freud como el determinante de la personalidad. Cognitivismo, que compara el cerebro con un ordenador, como una computadora. Encontramos aquí a Jean Piaget, David Ausubel, muy importantes en lo que son las teorías educativas. El humanismo, que pone al hombre como centro de todo. Encontramos aquí a Abraham Maslow, conocido por la pirámide, que elaboró de las necesidades y su satisfacción. Encontramos también a Carl Rogers. Es importante también mencionar otro psicólogo que revolucionó el tema de la inteligencia, Howard Gardner, quien propuso que no solamente se tiene un tipo de inteligencia, sino hasta 8 interdependientes que todos los seres humanos poseemos. Qué rico. Ramas de la psicología. Vamos a ver que se divide en dos grandes ramas: la psicología teórica, o también llamada pura, que respondería a la finalidad de describir, explicar y predecir, y la psicología aplicada, que respondería a la última finalidad, que es la de aplicar. Psicología teórica. Encontramos aquí la psicología general, que se encarga del estudio de un ser humano adulto sin ningún tipo de distinción. La psicología diferencial, que sí en este caso tomaría en cuenta diferencias como sexo, etnia, condición social, económica, edad. La psicología comparada, que estudia el comportamiento animal para poderlo comparar con el de un ser humano. La psicología evolutiva, o también llamada del desarrollo, que estudia al ser humano en sus diferentes etapas de la vida. La psicofisiología, llamada también neuropsicología, que estudia el papel del cerebro en las motivaciones y conductas que tenemos. La psicopatología, las enfermedades relacionadas con la personalidad del ser humano. Psicología aplicada comprende las siguientes ramas: psicología clínica, se encarga de la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales. El campo está en las clínicas y hospitales. Psicología educativa, que se encarga de los problemas relacionados con la enseñanza, aprendizaje y convivencia escolar. La psicología organizacional, cuyo campo de acción son las empresas en la contratación, capacitación y clima laboral. Psicología social, para los diferentes problemas que se presentan en la sociedad. Existen también otras ramas relacionadas a lo que es la psicología, porque en todo lugar donde haya un grupo de personas será necesario un psicólogo. Métodos de la psicología. Tenemos el método de la observación, que comprende la extrospección, observación naturalista, observar a un sujeto o a muchos sujetos en su ambiente natural. La introspección, que es la observación subjetiva, que se refiere a que un sujeto o una cantidad determinada de sujetos expresen lo que están sintiendo previo a un entrenamiento, para poder hacerlo de la mejor manera, al detalle. Tenemos también el método genético, que comprende el método longitudinal de un largo periodo de tiempo, y el método transversal, diferentes tipos de sujetos en un corto periodo de tiempo. La encuesta, que consiste en una evaluación mayormente anónima para poder conocer el interés o preferencias de un determinado grupo. La entrevista, también muy importante, para poder conocer de manera directa a la persona. La psicometría, que son las pruebas o test para conocer también características específicas de un tema en algún sujeto o cantidad de sujetos. Método correlacional, la relación entre dos fenómenos psicológicos. Como por ejemplo, poder entender qué tiene que ver la desnutrición con los problemas de aprendizaje. ¿Qué relación hay entre estos dos fenómenos? Este es el método correlacional. Acá vemos una imagen que nos muestra una entrevista donde la primera impresión es la más importante, y esa primera impresión se le conoce con el nombre de rapport.
Finalmente, el método experimental, que consiste en la demostración de una hipótesis, y para esto se forman dos grupos, el experimental y el control. Pero el grupo experimental se aplica una variable independiente que va a provocar como efecto una variable dependiente, y aquellas variables sobre las cuales uno no tiene ningún tipo de control recibirán el nombre de variable extraña. Muy bien, y de esta manera hemos culminado el capítulo 1, la psicología como ciencia. Nos reencontraremos en el siguiente video y espero que esto pueda ser repasado en sus hogares, para que nos mantengamos siempre al tanto con los temas de psicología. Desde aquí un saludo a todos ustedes. Gracias.